Escándalo, periodista de Gustavo Gorriti fungía de representante del fiscal de la Nación en Brasil. ¿Qué tenía que hablar la periodista Romina Mela con el fiscal que tenía a cargo este caso? ¿Eran entrevistas? ¿Eran preguntas periodísticas? No. De acuerdo a lo que se lee en estos WhatsApps, Romina Mela, de IDL, mano derecha de Gustavo Gorriti, era una especie de emisaria o de mandadera entre el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y el fiscal Deltan Dallagnol en el Brasil. Bombaza del programa de Beto Ortiz, según documentación judicial de Brasil, Romina Mella, jefa de redacción de IDL y mano derecha de Gustavo Gorriti, coordinaba directamente y a nombre del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, encuentro con el fiscal brasileño Deltan Dallagnol, coordinador del equipo especial Lavallato en Brasil. Hemos obtenido documentación exclusiva judicial llegada desde Brasil que corresponde a las interceptaciones telefónicas en las que, por supuesto, aparecen centenares, miles de comunicaciones de WhatsApp. Interceptaciones legales, por supuesto. Y dentro de estos centenares de personajes aparece un nombre para nosotros conocido. Se trata de la periodista Romina Mela, mano derecha de Gustavo Gorriti, quien, de acuerdo a lo que se lee en estos WhatsApps, se comunicaba incluso con el fiscal brasileño Deltan Dallagnol. ¿Quién es Deltan Dallagnol? Podríamos decir que es algo así como el Vela Barba de Brasil, salvando las distancias. Es el fiscal que tenía a su cargo la mega investigación del caso Lava Jato. ¿Qué tenía que hablar la periodista Romina Mela con el fiscal que tenía a cargo este caso? ¿Eran entrevistas? ¿Eran preguntas periodísticas? No. De acuerdo a lo que se lee en estos WhatsApps, Romina Mela, de IDL, mano derecha de Gustavo Gorriti, era una especie de emisaria o de mandadera entre el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y el fiscal Deltan Dallagnol en el Brasil. Y esto es sumamente grave, porque las comunicaciones entre pares, entre iguales, entre fiscales, tendrían que hacerse o de manera oficial o quizá de manera informal pero directa. Pablo Sánchez tendría que haber levantado un teléfono y conversado con el fiscal brasileño Deltan Dallagnol, pero no lo hacía él. Lo hacía Romina Mela, de quien ha dicho Jaime Villanueva tenía un escritorio, ¿se acuerdan?, en la oficina de la Fiscalía. Entonces, esta comunicación nos muestra que efectivamente la señora Romina Mela excedía con creces su rol de periodista y de algún modo se arrogaba atribuciones que le permitían ser una vocera del fiscal de la Nación del Perú, al punto de coordinar acciones, invitar a eventos y una serie de mensajes sumamente complicados, comprometedores, porque esas gestiones tendría que haberlas hecho o el fiscal o, en su defecto, la oficina de imagen, la oficina de prensa del Ministerio Público o algún funcionario de la Fiscalía, y nunca una periodista que en este caso trabaja para una ONG que todos conocemos cuál es su función y cuál es su color y cuál es su verdadera naturaleza. Este reportaje demuestra finalmente que IDL manejaba al fiscal de la Nación del Perú. Negaron su complicidad hasta el cansancio, pero documentación judicial llegada desde Brasil los desmiente. La Fiscalía de Perú está organizando una conferencia internacional sobre corrupción y lavado de dinero personificada en el caso de Lava Jato desde la perspectiva de la investigación fiscal, pero también con la participación de periodistas de investigación. Las autoridades peruanas, especialmente la Fiscalía General de la Nación, están muy ansiosas por invitarlo como orador. Quien envía este mensaje de invitación al fiscal brasilero Deltan Dallagnol, coordinador del equipo de fiscales Lava Jato en su país, no es una gentil secretaria del Ministerio Público. Tampoco la encargada de las relaciones públicas de la Fiscalía. Es la periodista, disque independiente, mano derecha de Gustavo Gorriti, Romina Mela. También sería una buena oportunidad para coordinar acciones puntuales con el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. ¿Quién sería el funcionario designado en su oficina para coordinar la invitación? Esperamos que te interese. ¿Por qué la fundadora de IDL Reporteros tenía que hacer esta invitación a nombre de la Fiscalía de la Nación? ¿Qué poder ostentaba para ofrecer coordinar acciones puntuales
con la máxima autoridad del Ministerio Público. El fiscal de la Nación de ese entonces, el señor Pablo Sánchez Velarde, va a tener que explicarnos a todos por qué necesitaba la interacción de la representante de una organización no gubernamental con un fiscal de Brasil, que era el jefe de la fuerza de tarea, cuando además el Perú tiene firmado un tratado, un convenio de cooperación judicial que facilita todas estas cosas. Entre miles de mensajes en manos de la justicia brasilera se encuentran las comunicaciones entre Mela y el fiscal Dayanol. No solo queda probada su cercanía, sino que demuestra también que la engreída de Gorriti gestionaba invitaciones y ofrecía encuentros con Pablo Sánchez, entonces todopoderoso, en la Fiscalía de la Nación. Querido Deltan, en primer lugar recibe un cordial saludo desde Lima, Perú. Espero que estés bien. Escribo porque Gustavo Gorriti, mi editor, y yo viajaremos a Curitiba el 27 de noviembre y nos quedaremos allí como una semana. Como ustedes saben, en IDL Reporteros estamos trabajando desde el 2015 en una investigación conjunta. Los estrechos lazos entre IDL y el Ministerio Público, los nexos durante la investigación del caso Lavajato y las conversaciones que delatan aquel compadrazgo informativo, mediático y cómplice que todos sospechamos. La historia se remonta al 2019, cuando piratas informáticos accedieron a los teléfonos de los fiscales brasileros, hallando y luego filtrando miles de mensajes intercambiados a través del aplicativo Telegram. Se evidenciaron las coordinaciones entre el entonces juez Sergio Moro y los fiscales que investigaban la corrupción del caso Lavajato. El jefe de aquel equipo de fiscales era Deltan Dayanol, un personaje a que bien podríamos llamar el Rafael Vela brasilero. Se decía que era Moro quien estaba dirigiendo la estrategia de investigación, no el fiscal. Esto hizo que las autoridades judiciales brasileñas dictaran un levantamiento del secreto de las comunicaciones de Dallagnol y Moro. Y es así como se obtiene 7 teras de información de Dallagnol. Entre esta abundante información accedimos a conversaciones del fiscal Dayanol con Romina Mela, señalada porque presuntamente usurpaba un lugar en la oficina del equipo de fiscales Lavajato en el Perú. Según el registro, esta comunicación se dio el 25 de agosto del año 2015. La Fiscalía de Perú está organizando una conferencia internacional sobre corrupción y lavado de dinero personificada en el caso de Lavajato desde la perspectiva de la investigación fiscal, pero también con la participación de periodistas de investigación. Las autoridades peruanas, especialmente la Fiscalía General de la Nación, están muy ansiosas por invitarlo como orador. La acuciosa investigadora continúa así su papel de relacionista pública. Telegram es una buena oportunidad para explicar, bajo los auspicios de la conferencia, qué progresos se han logrado en Brasil y qué progresos se pueden hacer también en el resto de América Latina. También sería una buena oportunidad para coordinar acciones puntuales con el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. ¿Quién sería el funcionario designado en su oficina para coordinar la invitación? Esperamos que te interese. La seguridad con la que habla la señora Romina Mela demuestra que ella tiene autoridad y seguridad en cuanto a una condición, la de representante de la Fiscalía. Y por eso es que se permite hacer una invitación de esta naturaleza y habla de fechas inclusive, independientemente de que la actividad pueda o no haberse desarrollado. ¿Cuál era el verdadero papel de Romina Mela, íntima de IDL y de Gustavo Gorriti, mientras Pablo Sánchez era fiscal de la Nación? ¿Era una especie de operadora únicamente en el caso Lavajato? ¿Quién entregó la matriz de interceptaciones del caso Cuellos Blancos a una entidad privada y nunca mandó investigar cómo, cuándo, dónde y por qué se extravió una cosa tan importante que ha sido usada para chantajear a mucha gente en el país o para bloquear sus carreras judiciales, fiscales o políticas? ¿Cómo es que eso, que estaba prohibido, conversaciones privadas, también terminaron trasladadas a manos de una organización privada? En otra conversación, Mela le comenta al fiscal brasilero Dayanol que viajaría a Brasil junto a su jefe Gustavo Gorriti y le solicita una reunión. Pero hay más. Romina, la amiga de Vela, y Domingo Pérez también participaba de un grupo donde compartían información privilegiada. Esta es una conversación de agosto del 2017. El fiscal Dayanol dice: Estimado, acabamos de enterarnos que Odebrecht tiene acceso desde diciembre a los estados de cuenta de MyWayday que Suiza ha recuperado. Recién nos enteramos hoy, a pesar que ha estado en sus manos durante meses. El retraso en la entrega es algo que hay que averiguar. Mi premura en advertir sobre esto se debe a la duración del mandato de Janot, porque puede ser muy útil para cualquier denuncia que se prepare con base en la colaboración de Odebrecht. Buscamos la versión del fiscal Pablo Sánchez y de Romina Mela, pero no la encontramos. Por supuesto que hemos tenido troles, campañas de desinformación, ataques, políticos involucrados en las revelaciones que hemos hecho, que han pretendido desmentir, pero nuestras respuestas han sido hacer más y mejor periodismo de investigación.
Se puede, en nombre del periodismo independiente, hacer invitaciones a conferencias institucionales. Debe un verdadero periodista hacer lobby con sus fuentes, al punto de servir de contacto con alguna autoridad. Aquí lo que existe es la revelación de hechos que se están comprobando de manera fáctica. Y lo que se demuestra es que Romina Mela era y sigue siendo una operadora política con escritorio en el despacho de José Domingo Pérez y que además también era relacionista público del despacho de la Fiscalía de la Nación. ¿Podrá el fiscal supremo, Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, explicar por qué utilizaba a esta señora del IDL como mandadera para realizar coordinaciones? Bien, solamente para hacer la pequeña aclaración, me referí a mensajes de WhatsApp y eran mensajes de Telegram, pero para los efectos es exactamente lo mismo. Está con nosotros el abogado Humberto Abanto, a quien le damos nuevamente la bienvenida por aquí. Buenas noches, Humberto. Buenas noches, Héctor. ¿Qué significa lo que acabamos de ver? ¿Qué significa que una asistente personal, mano derecha de Gustavo Gorriti, hablara en representación del fiscal de la Nación, o se arrogara estas atribuciones en el caso de que Pablo Sánchez no se las hubiera encargado? ¿Qué significa? Bueno, significa que tenemos finalmente la explicación de por qué una institución privada, una organización no gubernamental, tenía acceso privilegiado a un conjunto de información clasificada que estaba en manos del Ministerio Público y cómo es que además, como se ha probado en el caso de Alan García, podía coparticipar de un esquema para acercar a un expresidente. Es decir, lo que estamos viendo es que en el Perú del señor Pablo Sánchez, a diferencia de otras situaciones, en el Perú se privatizaron empresas, el señor Sánchez privatizó el Ministerio Público. Ahora, ¿podrían decir en su defensa que el evento no se realizó ese año, que se realizó después, o que el fiscal, Dalañol, el nombre difícil, Dalañol, no vino, que vino otro fiscal? Pero lo cierto es que existió una resolución de la Fiscalía de la Nación del 11 de marzo del 2016 que anuncia que el Ministerio Público, en cumplimiento con su mandato constitucional, realiza el evento Cumbre de Fiscales Generales de América Latina, estrategias en la lucha contra el crimen organizado, corrupción y lavado de activos. Y autorizan a la realización de este evento conformando una comisión. Y la comisión está integrada por una serie de magistrados, pero llama poderosamente la atención que dentro de la comisión que tenía el alto encargo de organizar este evento de fiscales de toda América Latina estaba nada menos que el magistrado Jaime Javier Villanueva Barreto, gerente central de la Escuela del Ministerio Público, vale decir, Jaime Villanueva. Entonces, aquí está firmada esta resolución por Pablo Sánchez Velarde, fiscal de la Nación, el día 11 de marzo del 2016. El evento se realizó y ¿quién fue la que dio el primer paso? La que tendió el puente, su asistente en la sombra. Así es, su relacionista público, como dijo el doctor Pacheco Mandujano, ¿no? El punto más preocupante acá es cuál ha sido la verdadera injerencia. ¿Ha sido solamente un acto de relaciones públicas o ha sido parte de lo que ha dicho el señor Villanueva de planeamiento de las investigaciones, elaboración de los pliegos interrogatorios, prácticamente conducción de la investigación fiscal? Muy bien, amigos de Informativo Perú, entonces nuevas revelaciones que involucran directamente al señor Gorriti en el caso Lavallato, ¿no? Recordemos que ya hace algunos días Jaime Villanueva había manifestado que Romina Mella prácticamente tenía una oficina instalada en la Fiscalía de la Nación. Bueno, vamos a esperar la respuesta por parte de los involucrados y también de la Fiscalía de la Nación. No te olvides dejar tus opiniones. Vamos a esperar la respuesta de los involucrados y también de la Fiscalía de la Nación. No te olvides apoyarnos dejando tu me gusta, comparte este video y por supuesto suscríbete a nuestro canal Informativo Perú.